¿Cómo estamos, hermano? Contentos, ¿verdad? Sí. No podemos vivir sin esto. La verdad que seríamos como un pez fuera del agua, ¿verdad que sí? Sí, necesitamos el oxígeno del Espíritu Santo. Y sabes, todo servidor, hermano, esto es para todos, para todo creyente, todo hijo de Dios, pero más para los servidores. Más de una vez les he dicho de que mi preocupación, y voy a decirlo así, hermanos, para que lo entendamos, cada iglesia tiene su visión y Dios está formando la visión de la iglesia. La iglesia, la visión no viene del día a la mañana, Dios la va mostrando mientras uno va caminando en fe. Así lo hizo con Abraham. A Abraham primero le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Sí, pero muéstrame la visión. No, solamente sale. ¿Estamos acá? Sí. Y conforme él iba dando pasos de fe, Dios le iba dando visión. Así es como Dios obra y así Dios lo ha hecho en esta casa. ¿Sí? Entonces, Centro Cristiano de Oración, Casa de Restauración. ¿Sí? Porque si nosotros podemos y estamos viendo, es que Dios lo que está haciendo es restaurando muchas cosas a través de este ministerio. En primer lugar, está restaurando es el altar de Dios. En esa búsqueda, en esa oración, en esa intercesión, en esa alabanza, en esa adoración. ¿Verdad que sí? Entonces Dios está restaurando. Y la Biblia habla y dice, hermano, acerca de eso, acerca de la restauración de todas las cosas. Dios siempre ha venido restaurando, entonces, a lo largo de todo el canon o el periodo de la iglesia. Ha venido restaurando los ministerios, ha venido restaurando a la mujer, ha venido restaurando lo profético, lo apostólico, lo evangelístico, las revelaciones. Dios ha venido, poco a poco, ha venido restaurando esas cosas, ¿sí? Entonces, y oiga bien, hermano, desde hace ya algunos tiempos los profetas, los siervos de Dios han venido profetizando de que en estos tiempos ya como que la iglesia está entrando, es más que todo, es en reevangelizar a la iglesia. ¿Sí? Porque no todos los que están en la iglesia están convertidos. ¿Por qué? Porque, y estuvo bien, y está bien, nos hemos preocupado tanto por el evangelismo, y está bien, es bueno preocuparse, es bueno hacerlo. El Señor Jesucristo dijo, esto es bueno, pero sin dejar de hacer lo otro. Nos hemos preocupado tanto por el evangelismo que nos hemos olvidado del discipulado. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, y es por eso que en las iglesias, entonces, hay muchos quienes están sentados, pero ni aún están convertidos. ¿Por qué? Porque no se los ha afirmado, no se los ha anclado, ellos no han, ¿cómo es esta palabra? Ellos no han confirmado su fe. ¿Sí? Tienen una fe superficial. Entonces la iglesia tiene la responsabilidad de consolidar, de afirmar y de discipular al creyente. Entonces, ¿por qué? Porque ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve que llenemos la casa si nosotros no estamos preparados para atender a los que están? Los que vienen de afuera vienen heridos, vienen con falta de perdón, vienen con resentimiento, vienen todos carnales. Y si la iglesia está carnal, si los líderes están carnales, ¿qué va a haber ahí? Una carnicería, hermano.
¿Comprendemos eso? Entonces aquí la necesidad de la madurez espiritual, la necesidad del discipulado, que es para eso precisamente, para que maduremos, para que crezcamos, para que ya dejemos la tete, la mamadera, ¿verdad? Y empezamos a comer comida sólida, ¿verdad? Que crezcamos ya, que dejemos de esos, de esos chismecitos, de esas contiendas, de esas murmuraciones, hermano. Todo eso es niñería. Eso hay que pararlo en seco, hermano, en el nombre de Jesús. Que dijo esto, que no dijo esto. No, váyase para allá, por favor, con eso. No venga aquí a contaminar, no venga aquí a manchar. Ya hay que crecer. Hay que dejar de estar, hay que parar en seco a esas personas. Ay, es que se van a enojar, entonces usted vaya y contamínese también. Pero no podemos continuar nosotros. Así no vamos a crecer. A eso hay que pararlo en seco. Hermano, si usted creyó eso, cómaselo usted, vaya, pero no me lo dé a mí, vaya, cómaselo usted. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque después, entonces, vienen los nuevos, vienen todos heridos, son niños, son bebés, y nosotros como líderes todavía estamos eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellos? Entonces es ahuyentarlos. Vienen a buscar luz y en vez de luz encuentran tinieblas, y vuestra luz son tinieblas. Dice, ¿cuántos más no serán las mismas tinieblas? Así el Señor Jesucristo, de eso está hablando. Si vuestra luz que hay en ti, en ustedes que son líderes, hay tinieblas, ¿cuánto más no serán las que vienen? Y entonces, y un ciego no puede guiar a otro, porque los dos van a caer en el hoyo. No, hermano, ¿sabe? Yo desde hace tiempo tomé la decisión: si la persona no quiere crecer, si la persona no quiere dejar sus cosas, está bien, vaya, es libre de hacerlo, pero yo me aparto. Porque si caigo en eso, hermano, los dos vamos a estar en el hoyo. ¿Y cómo vamos a ayudar a nuestra familia? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestra casa? ¿Cómo vamos a ayudar a aquellos que Dios nos mandó a que ayudemos? ¿Solo por qué? Porque no quiero quedar mal. No. Mira, Pablo se sacudió de la víbora, hermano. Sacúdete, dile que está a tu lado, sacúdete, hermano. Entonces, para eso, hermano, entonces Dios nos ha puesto, hermano, para restaurar, para restauración. Dios ha puesto esta casa, y vas a oír ese mensaje, hermano. Dios no me lo va a cambiar. Y el que no le guste se va a ir, porque no quiere dejar su carne. Pero gloria a Dios por eso, hermano, porque no queremos que Satanás, obstaculice la obra de Dios. La Biblia dice que toda planta que no plantó mi Padre será. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque Dios conoce los corazones. ¿Y por qué, hermano, hablamos de estas cosas? Porque este librito se trata de eso. Amén. Se trata acerca del sometimiento a la autoridad espiritual. Y que no hay pecado más grande, amado hermano, no hay pecado más condenatorio que cuando se resiste a la autoridad. Dijo Romanos, ¿verdad? Que toda autoridad ha sido puesta y establecida por Dios. De modo que el que resiste a la autoridad, dice, resiste ¿a quién? A Dios. Y los que resisten a Dios acarrean males para sí mismo, ¿sí? Entonces ni siquiera Dios le lleva los males, ellos solitos van y se los acarrean, dice, por su rebeldía. Estamos acá, hermanos, amén. Que el Señor nos ayude en esta mañana a que podamos entender. Mira, hermano, la palabra nos santifica.
Entendíamos lo que estábamos orando acá cuando le decíamos, Señor, Señor, santifícame, purifícame, límpiame, ¿sí? Al venir a la casa de Dios ya estamos siendo purificados. Al oír la palabra, el consejo, la enseñanza de Dios, ya estamos siendo lavados. Al venir a la oración y estar ahí, estamos siendo purificados, santificados. Estamos ahorita en ese proceso. Por eso es que luego cuando salimos, como que todas las cargas se nos fueron, ¿verdad? ¿Sí? Porque ocurrió esa santificación, esa sanidad. Hay cosas que las cuales Dios en este mismo instante está sanando cuando nos exponemos nosotros a este proceso de santificación. Entonces, estamos en el tema en casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Ya vimos la rebelión de Cam, ¿verdad? Hijo de Noé. Que él, pecó contra su padre y le vino una maldición. Entonces, y que esa maldición podemos verla hasta el día de hoy. Y número 2, entonces vimos lo que es el fuego extraño. El fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tomaron livianamente las cosas de Dios y no respetaron las cosas de Dios. No respetaron a la autoridad de su padre, no respetaron, que todo lo consagrado a Dios es santo y se requiere de mucho cuidado, ¿sí? Entonces ellos pecaron y fueron muertos. Oiga, por favor, no solamente él, sino que también su padre. Ahora, número 3, esto está en la página 31, del librito. Entonces, otro pecado que cometieron de rebelión, de rebeldía, fueron Aarón y María, ¿sí? ¿Y cómo pecaron? Diga conmigo, murmuraron. ¿Y qué es la murmuración, pastor? La murmuración es cuando una persona cuando una persona hace un comentario negativo con otra persona hacia la tercera persona para así degradar su reputación y su posición en la que está. ¿Sí? Ese es el propósito de la murmuración. La murmuración es degradar. Degradar es restarle importancia, restarle autoridad, restarle posición a la persona. En otras palabras, es dejar su reputación por el suelo. Para eso es la murmuración. La murmuración conlleva chismes, comentarios negativos de una persona. Y muchas personas se van a acercar y te van a decir, mira, te quiero comentar algo, pero esto es para que oremos, está bien, para que oremos. Tú vas a saber que eso es chisme. No es para que uno ore. Es que le gusta chismear y quiere contaminarte. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de eso? ¿Sí? ¿Y cuántos lo hemos recibido? ¿Verdad? Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. No, hermano. No caigamos en eso. Entonces eso es la murmuración. Ahora, la murmuración de Aarón y María. ¿Dónde quedó el micrófono? A ver, lea Isaac, por favor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos.
Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Números 12. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Esto me recuerda también al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo dijo: por cuanto eres tibio y no frío y no caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Hay ciertas cosas que Dios abomina, no las soporta, no las traga, en otras maneras, no va a dejar pasar. ¿Sí? Entonces, y una de ellas es la rebeldía, la rebelión en contra de su autoridad. Dice entonces que tanto Aarón como María murmuraron, hablaron mal contra su siervo Moisés por haberse buscado mujer cusita. Cusita es de la tierra de Cus. Más adelante eso lo va a explicar y lo vamos a leer, ¿sí? Que Dios había dado órdenes de que nadie se juntase, o sea, con los otros pueblos, que no escogieran mujeres. Entonces, y Moisés lo hizo. Pero ¿por qué Dios no juzgó a Moisés por eso? Hay cosas las cuales Dios se las reserva. Podemos decir que ya Dios se las traía, ¿verdad? Y por eso no lo dejó entrar a la tierra prometida y ya está. Pero Él va a tratar con su siervo. Nosotros no somos quienes para juzgar, mucho menos de una forma acusatoria, ¿sí?, a la autoridad. La Biblia nos enseña a nosotros que si nosotros vamos a juzgar algo con la autoridad, lo hagamos con respeto. Si vamos a reprender a un anciano, lo hagamos como a padre, ¿sí? Pero no con acusaciones, sino solamente de una forma investigativa, preguntando, cuestionando, ¿verdad? Entonces, pero leamos, por favor, leamos. Mira aquí lo que dice. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. En primera instancia, Dios estaba viendo que en Moisés y Aarón había cierta, diga conmigo, envidia. ¿Acaso
¿Acaso Dios solamente puede hablar a través del pastor? ¿Acaso solamente Dios puede presidir con la hermana Marlene? Yo también tengo preparación. Yo he sido maestra. He sido instructor. He sido instructora. Ella no tiene que venir a enseñarme a mí, mucho más cuando mira el pecado que está cometiendo. ¿Quién sabe si tal vez tiene un marido cusito? Y le van a buscar su marido cusito para justificar su rebelión y su envidia. ¿Sí? Entonces Dios conoce los corazones. Dios sabe por qué las personas están juzgando. Y por eso después Dios es el que toma acción. A veces nosotros no entendemos por qué pasó esto, por qué sucedió esto, por qué lo sacaron, por qué se fue y todo eso. Dios sabe por qué. Y yo no puedo estar juzgando a la autoridad. Dios sabe por qué. ¿Y por qué dice? Porque mira aquí lo que dice. Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó, ¿quién? ¿Lo oyó el pastor? ¿Lo oyó el líder? ¿Quién lo oyó? Dios lo ve y lo oye todo, hermano. Mira, sí, muchas personas por esa rebeldía, por esa envidia se ciegan. El entendimiento se les va. No entienden de que Dios está ahí presente. Cuando uno anda en el temor de Dios, cuando uno anda en esa comunión, en esa relación, en esa obediencia con Dios, hermano, uno automáticamente, cuando la carne quiere hacer algo indebido, viene el temor de Dios. No, por favor, no podemos hablar en contra de nuestra autoridad, porque eso no está bien delante de Dios. Automáticamente, por eso el Señor dijo, entonces por cuanto no tuvieron temor, lo dijo, ¿no? No ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego Dios entonces los saca, los llama, y entonces le dijo: oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel, diga conmigo, es fiel en toda mi casa. A veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo. Pregúntate, ¿estoy siendo fiel en la casa de Dios? Pregúntate, ¿estoy siendo fiel con lo que Dios me ha dado? ¿Estamos acá? ¿Sí? A otro, ahí tal vez un sueño, en sueño le voy a hablar. A otro tal vez ahí una pequeña visión le voy a dar. No así a mi siervo, que es fiel en toda mi casa. Hablaré con él cara a cara. Cuando esté en esa comunión, me le presentaré, le respaldaré. ¿Sí? Entonces, muchos queremos la gloria de Dios, ¿verdad? Pero no queremos ser fiel a Dios. Siervo fiel, diga conmigo, en lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho. Y no dice en lo mucho, sobre, hermano, porque Él te pone sobre, por encima te pone. Estarás por encima y no por debajo. No dice en lo mucho, hermano, sobre, eso es más, ¿verdad? Es que es interesante, hermano. Oiga, pero por favor quiero que sigamos leyendo, porque esto se explica bien. Esto se explica bien.
aquí hay mucha tela que cortar. Cara a cara, dice, ¿por qué? Mira aquí la pregunta que le haces, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste respeto? ¿Por qué no me diste tus palabras antes de hablar contra mi siervo a quien le he dado la autoridad? Ser madre con el debido respeto. Pero yo he visto, no sé si es cusito o mexicano, pero ahí yo sé que usted ahí como que le está dando alas a él. Voy con respeto. A ver, mamá, ¿y quién es ese? Filisteo incircunciso. Oye, sí, porque o como yo soy creyente, yo soy, sí, pero aún ella sigue siendo su autoridad. ¿Por qué no hablaste con respeto, con temor a tu autoridad? Pastor, con el debido respeto que se le concede a usted, quisiera hablar algunas cosas que he estado viendo. No sé, tal vez yo estoy equivocado, pero acláremela usted. Estamos acá con mucho gusto. Pero venir con acusaciones directas hacia la autoridad representativa de Dios, diga conmigo, es una falta de respeto. No hay temor en la persona. Y eso entonces es lo que Dios desecha. Eso es lo que Dios, aunque el pecado, claro que había cometido pecado Moisés, pero eso le corresponde entre Moisés, no a mí. Yo puedo corregir. Entonces, pastor, ¿usted es incorregible? No. Inacusable, sí. Y usted también es inacusable. Yo no puedo acusarlo a usted. No estoy para acusarlo. El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a acusarlo. Ya tienen ustedes quien le acuse, el diablo. Él es el acusador. ¿De quién? De la suegra. Yo, no, de nuestros hermanos. Ay, está mi suegrita aquí, hermano. No. De nuestros hermanos. Él es el acusador de nuestros hermanos. Nosotros no, yo no vine a acusaros a ustedes. Ustedes ya tienen quien los acuse, Dios. Nosotros no estamos para acusar a nadie. Sí, podemos hacer un llamado de atención y eso no es acusar. Muchos confunden eso. ¿Por qué me está acusando? No lo estoy acusando, solamente le estoy haciendo una pregunta. O solamente le estoy haciendo una observación, no lo estoy acusando. Eso hay que aclararlo, hermano, porque entendemos eso. ¿Sí? Ya estamos grandecitos para entender eso, ¿verdad? Oiga, entonces, ¿por qué pues no tuviste temor contra Moisés? Entonces la ira se encendió. Oye, hermano, la ira se encendió. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios tenía que darle una lección. Y mira que a otros Dios los mató. Pero con María y Aarón fueron misericordiosos. ¿Por qué? Hermano, porque hubo alguien quien orara. Y busqué a alguien de entre vosotros, dice, para yo no derramar mi ira. Y no lo hallé. Los mató. Pero en este caso, Moisés se interpuso. Que no los mate. Y Dios oyó la voz, está bien, los voy a, pero como le he escupido la cara a esta hija de la, así le dijo. Así que, apártenmela de aquí, que vaya y se santifique, que se arrepienta. ¿Sí? Cuando se arrepienta, entonces que venga.
Si una persona se va en rebeldía, hermano, esto es lo que muchos también a veces confunden. En la iglesia hay ovejas como hay cabritos, ¿sí? La oveja es humilde. La oveja reconoce su falta. La oveja es inocente. La oveja peca por inocencia, porque es, ¿cómo es esa palabra? Inocente, es inocente, ¿sí? Se deja engañar. El cabrito no. El cabrito hace las cosas con malicia. Al cabrito le salen cuernos y le salen colmillos. ¿Sí? Por eso dijo el Señor Jesucristo. Entonces, en aquel día, cuando venga, entonces, dice, les diré a los de la derecha, que son las ovejas, venid, benditos de mi Padre, al reino eterno que he preparado para vosotros. Pero a los de la izquierda, que son cabritos, les diré, apartaos de mí al fuego eterno. ¿Por qué? Porque ellos son rebeldes. Ellos son rebeldes. Entonces, ¿por qué entonces el rebelde cuando se va, Dios lo deja que se vaya? A la oveja no. La que por inocencia cometió la falta, la que por debilidad cometió el pecado, entonces ahí el pastor va tras ella. Estamos acá, ¿sí? Así como el pastor que dejó las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida, pero estaba llorando, estaba sola, estaba abandonada, con frío, se había perdido por descuido, no porque ella se fue rebelde. Entonces fue él, y la buscó. Vemos el ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue en rebeldía. Se rebeló contra su padre y le exigió la herencia. Y su padre no le quedó otra cosa sino que darle la voluntad permisiva. Váyase, vaya. Pero usted no va a estar en rebeldía aquí en esta casa. En esta casa se respeta. En esta casa hay normas. Usted no va a venir aquí con borracheras y todo eso. Si quiere emborracharse, vaya a otro lado. Yo no los he criado así. Además tiene que ser ejemplo de sus hermanos. ¿O quiere que sus hermanos le sigan el ejemplo de usted y que yo sea como un sacerdote Elí, que tolere todo el mal de los hijos, para después sea destruido usted y destruido yo y toda la casa? Entonces no. Entonces usted quiere irse, váyase, vaya. Y el padre ahí no fue a buscarlo, ¿verdad que sí? ¿Por qué no fue a buscarlo? ¿Por qué no fue a buscarlo, Isaac? Porque se fue en rebeldía. Porque se fue en rebeldía. Ahora, no que al padre no le interesaba, no que el padre no le quería. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como padres? Solamente orar por ellos, así como lo hizo Moisés. Oró, intercedió, para que un día se arrepienta y vuelva. Y así sucedió. Pero el padre no fue a buscarlo. El padre fue al encuentro cuando vio al hijo arrepentido. Así es todo aquel, hermano, que se va de la iglesia, que se va por inocencia. Entonces el pastor va, le pregunta qué pasó y todo aquello. Pero aquella que se va en rebeldía, amado hermano, uno no puede hacer nada. Porque está cegado, está necio, está entorpecido, su mente está nublada, no tiene raciocinio, no entiende. Hay que dejarlo. Y lo único que hacemos es orar por ellos. ¿Entendemos eso, hermano? Déjelo, siga usted orando. Siga usted orando, siga usted orando.
Y un día va a recapacitar como el hijo pródigo. Amén. Esto es hablando de los hijos. Y aquí en la iglesia, hermano, hay quienes no se van a arrepentir. La Biblia habla de eso, hermano. Que hubieron que aunque recibieron el castigo, nunca se arrepintieron. Y después fueron destruidos. Oiga, entonces la reprensión es para uno recapacitar y arrepentirse. Por eso Dios permite el castigo. Y así fue entonces María y Aarón. Entonces María fue desechada, Aarón se interpuso, oró por ella, intercedió. ¿Por qué? Porque habían pecado, fue un desliz de ellos, fue una influencia demoníaca, pero que ellos se arrepintieron. Y por eso, pero Dios tenía que darle una lección. Y la sacó 7 días y leprosa. En ese tiempo, hermano, la lepra era uno de los pecados más abominables. El pueblo, nadie quería verla. Y una persona se sentía totalmente sucia e indigna, desechada. Todo el que era leproso era desechado del pueblo. Y eso significaba muchísimo. Oiga, pero quiero leer esto. Al hablar contra la autoridad representativa, incurre en la ira divina. Oiga, al hablar contra la autoridad representativa, sí, en este caso, por ejemplo, los hijos contra los padres, los alumnos contra los maestros, cualquier autoridad establecida que uno, hermano, hable mal de ellos, se refiera, los maldiga, entonces desata eso la ira de Dios. Mucho más, hermano, contra un pastor o contra un líder de la iglesia. Por eso dice la Biblia, no toquéis a mis siervos los ungidos. Muchos han muerto por eso, hermano. ¿Sí? Y otros han sido enfermos. Entonces, ¿por qué? Porque lo dice, ¿quién lo dice? Dios, la palabra, ¿sí? Alguien que lea, por favor, Aarón y María. Aarón y María eran hermanos mayores de Moisés. En consecuencia, Moisés debía estar sujeto a la autoridad de ellos en el hogar. Pero en el llamamiento y obra de Dios, ellos debían someterse a la autoridad de Moisés. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope con la cual se había casado Moisés. Así que hablaron contra él diciendo: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Un etíope es un africano, un descendiente de Can. Moisés no debió haberse casado con esta mujer etíope. Como hermana mayor, María podía reprender a su hermano en base a su relación familiar. Oiga, presta atención en esto. Esto es interesante. Como hermana mayor, María podía reprender a su hermano, ¿sí? Por el lado familiar. Oiga, presta atención en esto, por favor. Ahora siga leyendo. María podía reprender a su hermano en base a su relación familiar, pero cuando abrió su boca para denigrar a su hermano, aludió a la obra de Dios. Aludió a la obra, o sea, mezcló una cosa con la otra. Ustedes, por ejemplo, digámoslo aquí, usted puede juzgarme a mí como jefe en cuestiones laborales, pero no mezcle una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces yo mismo, por ejemplo, me levanto en las mañanas, tengo mi devoción, mi devocional, luego mi devocional, entonces agarro mi chip y lo pongo ahí, mi chip de devocional, ¿sí? Entonces, y me pongo el chip laboral, ¿sí? Y me pongo mi traje de trabajo, ¿sí? Y voy y me presento. ¿Cómo me presento? Con mi traje de trabajo.
¿verdad que sí? Y hablamos cuestiones de trabajo y y todas esas cosas. Entonces, cuando llego ya del trabajo, me saco, entonces me toca venir, entonces agarro y me pongo el chip del ministro, del pastor, y me pongo a leer, me pongo a estudiar, entonces empiezo a atender a un hermano, empiezo a atender acá, entonces ya esas son cuestiones del reino de Dios. Una cosa son las cosas familiares y otra cosa son, ¿sí? En una ocasión, por ejemplo, mi familia me habló, entonces necesitamos hablar con usted, Entonces, ok, está bien. Yo pensé que era un asunto, necesitaban algún consejo y todo aquello. Entonces me voy hasta con mi libreta, ¿sí? Mi libretita ahí para anotar, para darle el consejo que necesitan de parte de Dios. Pero cuando entonces después resulta de que esa reunión era más que todo, o sea, un asunto familiar. Entonces agarro la libreta y la pongo a un lado y entonces me saco el chip, sí, entonces y me pongo el de la familia. Entonces, ok, arreglemos esto. Yo pensé que era para esto. ¿Sí? Siga leyendo, por favor, hermano. Objetando así la posición de Moisés, Dios había encomendado su autoridad delegada en la obra a Moisés. Qué malo fue que Aarón y María atacaran la posición de Moisés en base a un problema familiar. No obstante despreciar María a su hermano, era Dios quien había escogido a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso Dios estaba sumamente disgustado con ella. María podía tratar con su hermano, pero no podía injuriar a la autoridad de Dios. Ahí está. O sea, él podía tratar con su hermano, él podía, pero no podría él injuriar, no podría ella irse por encima de la autoridad de Dios. Porque toda la autoridad ha sido puesta y establecida Por Dios. De modo que el que resiste a la autoridad, o sea, no estaba resistiendo a Moisés, estaba resistiendo a Dios. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, por favor. El problema consistió en que ni Aarón ni María reconocieron la autoridad de Dios. Al basarse en un fundamento puramente natural, concibieron un corazón rebelde. Pero Moisés no protestó. Sabía que si Dios lo había levantado para ser la autoridad, no necesitaba defenderse. Ahí está. Muchas veces nosotros incurrimos en defendernos. ¿Verdad? Oye, ¿por qué no respeta? Yo soy la autoridad aquí. Yo soy el pastor. Yo soy la maestra. Sométanse a mí. Él no se defendió. Ni tampoco nosotros tenemos que defendernos. Alguien dijo así por ahí. Si Dios no te defiende, ¿para qué tú te defiendes? Y si Dios te defiende, ¿por qué tú te defiendes? O sea, siga leyendo, por favor. Todos los que lo injuriaran hallarían la muerte, pues que Dios le había dado autoridad. Podía guardar silencio. Un león no necesita protección, ya que tiene consigo plena autoridad. Moisés podía representar a Dios en la autoridad porque se había sometido primeramente a la autoridad de Dios, pues era muy manso más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. La autoridad que Moisés representaba era la obra de Dios, y nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado.
Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios, quien estaba en Moisés. La ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. Hermano, es un privilegio ser una autoridad, por ese sentido. ¿Sí? Cuando Dios nos pone en autoridad, es un grande privilegio. ¿Por qué? Porque Dios nos defiende. Dios no permite. O sea, nos volvemos protegidos. ¿Sí? Pero también conlleva una grande responsabilidad. ¿Sí? Es negarnos, es callar, es aguantar, así como Moisés y muchos hombres de Dios. Aún uno mismo ha tenido que callar, ha tenido que aguantar, ha tenido que orar, ha tenido que llorar. Gimiendo, viendo la injusticia. ¿Sí? Pero una cosa sabemos y entendemos, que Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Queriendo decir, o sea, tranquilo, no lo tomes personal, que no es contigo. La cosa no es contigo, es contra mí. Entonces Dios se lo toma personal. Amén. Entonces eso a nosotros nos enseña a temer. ¿Por qué? Porque el enemigo es especialista en poner disensión en la mente. ¿Y para qué le vas a obedecer? Total, o sea, tú puedes hacerlo. Tienes al Espíritu Santo. ¿Para qué vas a obedecer cuando aquí el líder te llama? Lo digo eso porque eso pasa, eso sucede. Nos volvemos resistentes a la autoridad. Quiero leerlo esto para acabar ya esto. Déjenme leerlo. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. La autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. Dios citó a los tres, Dios citó a los tres al tabernáculo de reunión. Aarón y María fueron sin vacilar. Oiga, Aarón y María fueron, porque creían que Dios debía estar de parte de ellos. Y también porque tenían mucho que chismearle a Dios. Hello. Puesto que Moisés había causado todos estos disturbios en la familia por haberse casado con una mujer etíope. Pero Dios proclamó que Moisés era su siervo, quien era fiel en toda su casa. En la casa de Dios, Moisés fue fiel. Él hizo todo lo que Dios le mandó. Ahora, que en su vida personal él no fuera perfecto, ese asunto le corresponde es a Dios. Ustedes pueden juzgarme por algunas cosas aquí, pero en la cuestión familiar, por favor, dejémoselo a Dios eso. Claro, él se había casado. Él no cayó en adulterio, él no cayó en fornicación. Él hizo las cosas bien. Solamente que falló en un mandato que Dios había dado. Que no podían mezclarse ellos. ¿Sí? Pero no cayó en ese pecado de caer en adulterio o fornicación.
Eso solamente Dios lo podía juzgar. ¿Cómo se atrevían a hablar, dice, contra su siervo? La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Dios no lo puso a usted, usted no se puso a usted sola. Fue Dios quien la puso como líder, fue Dios quien lo puso como líder. ¿Sí? Usted no se puso solo, no lo puso el pastor, fue Dios quien lo puso a través del pastor. ¿Sí? Porque también reconocemos autoridad, lo que aprendimos el otro día, ¿verdad? La autoridad es dada por Dios a quien Él escoge. Qué diferente es lo espiritual de lo natural. O sea, hay cosas que tenemos que juzgarla naturalmente y otras cosas, lo espiritual, dice, hay que llevarlo ¿a dónde? A lo espiritual. Las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Lo natural, hagámoslo aparte. Dios mismo es la autoridad. Guardémonos de ofender. Todo aquel que habla contra Moisés habla contra el escogido de Dios. Jamás despreciemos al vaso escogido de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, imperfecto, para que la excelencia y la perfección sea de Dios y no del hombre. Vamos a ver errores. Hermana, acérquese. Y va a empezar a ver, mira, ay hermano, y esa cosita que tiene, ay no se la había visto. Y eso que no ha visto esto, no había un montón de imperfecciones. ¿Quiere usted ver imperfección en su hermano, en su prójimo? Usted busque la imperfección, búsquela y va a encontrar miles. ¿Sí? Pero si usted busca una virtud, si usted busca lo bueno, también lo va a encontrar. Porque cada quien encuentra lo que quiere. Cada quien ve lo que quiere ver. Alguien dijo ahí, mira, yo veo ese elefante rosado. No, el elefante no está rosado. Si yo lo veo rosado. No, pero yo lo veo marrón, pero yo lo veo rosado. Yo lo veo marrón. Está bien. Cada quien ve como quiere ver. Ya te quedaste viendo, ¿no? El elefante rosado, ¿eh? Ya te lo imaginaste. La rebelión se manifiesta en la y sí, que te leí aquí la perra, iba a decir, la lepra, está al revés, en la perra. Oye, como que se me cruzó los lentes, la perra. En la lepra. La ira de Dios se encendió contra María y Aarón y la nube se apartó del tabernáculo. Se perdió la presencia de Dios e inmediatamente María se volvió leprosa como la nieve. Su lepra no provino de contaminación, sino que fue claramente un castigo de Dios. Hay cosas que son naturales y cosas espirituales, hermano. En ningún sentido ser leprosa era mejor que ser etíope. La rebelión de María era algo interno y se manifestó en la lepra. Oiga, todo pecado se va a manifestar, la cual era externa. Y la que así se había vuelto leprosa tuvo que ser aislada, perdiendo toda comunicación con los demás. Cuando Aarón vio que María estaba leprosa, le rogó a Moisés que actuara de mediador y orara por la sanidad de ella. Pero Dios dijo, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. En consecuencia, el traslado del tabernáculo se demoró 7 días. Cada vez, oiga, interesante, cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal.
Por eso la Biblia es clara y dice, aquellos rebeldes y disensionistas, dice, échalos fuera. Pablo lo dijo, a los que persisten en pecar, a los disensionistas, entonces, deséchalos. ¿Por qué? Porque detienen la obra de Dios. Detienen el crecimiento espiritual, individual también. Toda aquella persona que está con queja, que está con murmuraciones, que está en contra de la autoridad y nosotros nos volvemos partícipes, entonces está deteniendo la obra de Dios en mi vida. Dios me está viendo con lepra y me desecha y prolonga el crecimiento espiritual. Así lo está diciendo. La columna de nube dice, cada vez que haya rebelión y murmuración entre nosotros, perderemos la presencia de Dios y permanecerá inmóvil el tabernáculo terrenal. La columna de nube de Dios no descenderá hasta que se haya tratado con las palabras injuriosas, chismosas, calumniosas. Si no se resuelve este asunto de la autoridad, todo lo demás llega a ser vacío e inútil, hermano. Cuando hay murmuración, cuando hay queja, amado hermano, cuando hay resistencia a la autoridad, nosotros podemos darnos cuenta que algo está pasando, algo no se mueve, las cosas están estáticas, las cosas como que están ahí, como que hay un muro, como que, ¿verdad que sí? Hasta que Dios lo que hace es quitar aquello, y cuando lo quita, entonces se siente que nuevamente la cosa empieza a avanzar. ¿Verdad que sí? Dios no tolera eso. Y si Dios desechó aquello, entonces es porque lo desechó y está con lepra, está leproso. Y la lepra contamina, la lepra al contacto físico, eso contamina, eso te va a contaminar también. De alguna forma te está contaminando y no te está dejando crecer. Cuando yo me expongo, cuando estoy con aquellas personas que Dios desechó, que Dios llevó, hermano, y me estoy ahí, y estoy ahí, y estoy ahí, estoy estancado, no estoy creciendo. ¿Por qué? Porque la lepra se me está pegando, aunque yo no me dé cuenta, porque la lepra es así. La lepra, la persona ni se da cuenta cuando ya la tiene. ¿Estás? Ahora, por eso el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Yo estoy por Cristo, ¿o por quién estoy? Porque si no estoy 100% con Cristo y estoy un 10% por allá, entonces eres contra mí, dice el Señor. Nosotros, y Dios nos hace llamado a nosotros como líderes, que somos nosotros, somos los líderes los que cargamos el tabernáculo, somos esos levitas, somos esos líderes encargados de mover el tabernáculo. Pero si hay lepra, si hay murmuración, si hay chisme, si hay degradación de la autoridad espiritual, entonces no voy a poder avanzar el tabernáculo. Tengo que apartarme. Tengo que dejar que Dios trate con las personas. Pero yo no puedo contaminarme de su lepra. La columna de nube de Dios entonces si no se vuelve este asunto, y ya terminamos, hermano. Además de la autoridad directa, poquito nomás ya. Además de la autoridad directa, debemos someternos a la autoridad representativa. Nos sometemos a Dios, pero también Dios dejó autoridad delegada, que es la que representa la autoridad de Dios. Muchos se consideran personas obedientes a Dios cuando en realidad no saben nada de someterse a la autoridad delegada de Dios. El que de veras es obediente verá la autoridad de Dios en toda circunstancia, en el hogar, en otras instituciones. Dios preguntó, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Debe prestarse especial atención cada vez que se profieren palabras injuriosas. Tales palabras no debieran hablarse ociosamente. Oye, hermano, en ociosidad. O sea, palabras son ociosas. Ahora, la injuria prueba que dentro de uno hay un espíritu rebelde. El que es el germen de la rebelión, es el germen, es la infección, es ese asunto, hermano, el virus. Pero hoy hay quienes hablan contra los ancianos de la iglesia u otras personas que están sobre ellos y no se dan cuenta de la gravedad de hablar así. Cuando la iglesia se avive en la gracia de Dios, los que hayan proferido injurias serán tratados como leprosos. Que Dios tenga misericordia de nosotros para que entendamos que esto no es asunto de nuestro hermano, sino de la autoridad instituida de Dios. Cuando hayamos tenido un encuentro con la autoridad, entenderemos cuánto hemos pecado contra Dios. Nuestro concepto del pecado experimentará un cambio radical. O sea, entender que sí hemos pecado. Veremos el pecado como Dios lo ve. Veremos que el pecado que Dios condena es la rebelión. ¿De quién? Del hombre. La rebelión es el pecado contra la autoridad de Dios. Y eso Dios no lo va a dejar pasar ni un milímetro, hermano. Ni un milímetro. ¿Por qué? Porque se trata de Él. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Para qué? Para hacer el bien, hermano. Para hacer el bien. Eso lo dice Romanos. Las autoridades están para hacer el bien. Por eso es que si la persona te está haciendo bien, su único deseo es hacer el bien. Tomó esa responsabilidad porque ser líder, hermano, ser líder es una grande responsabilidad. ¿Sí? Entonces tomó esa carga para hacerte el bien. Y luego para que allá luego lo juzguen y lo denigren a uno. Eso es, diga conmigo, injusto. Se la pasó haciendo el bien. Y por X razón, en una centésima de debilidad falló. Ahora sí me le voy con todo el peso de la ley. Eso es injusto. ¿Dónde está todo ese sacrificio? ¿Dónde está toda esa ayuda? ¿Dónde está todo ese tiempo, esa fuerza sacrificada y dedicada para ti? Para que tú uno en un momento, hermano, entonces tire a la basura todo aquello y se olvide de las cosas buenas solamente por una falla. Así fue con Moisés. Solo una pequeña falla y mira las grandes cosas que había hecho Dios a través de Moisés. Mira lo que Moisés había soportado en todo el camino. Solo por un punto entonces lo juzgaron y lo condenaron. Dios es justo, hermano. Porque Dios jamás se va a olvidar de la obra de amor que un día nosotros hicimos a su nombre. Amén. Esa es la injusticia, hermano. Te dejo con esta enseñanza. Porque tú eres líder en tu casa. Tú eres cabeza en tu casa. Y así como honras a tu cabeza, así te van a honrar a ti. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Honras a tu autoridad, como autoridad, también los que están bajo tu autoridad te van a honrar a ti. Y así es esto, hermano. Pero sobre todo, temamos a Dios.
¿sí? Porque no estamos exentos de caer en este pecado, pero el temor de Dios es el que nos va a liberar, hermano. Cuando nosotros querramos, no, Dios va a poner temor como lo puso en David. David, cuando fue y le cortó el manto a Saúl, se lo cortó, entonces y le vino el temor y vino la palabra de Dios que le dijo: no toques a mi ungido. Y vino el temor. ¿Por qué? Porque David tenía comunión con Dios. David era obediente. Amén. Así venga el temor de Dios también sobre nuestras vidas, porque no estamos exentos a fallarle a Dios en la rebeldía. Amén. Señor Dios, bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra, esta enseñanza, Señor, que tú nos das. Señor, lo hacemos o lo haces tú, por no decirlo de otra forma, Señor, oh Dios, con el único propósito, Señor, de que seamos edificados y que también seamos librados de muchos males, oh Dios, porque a veces sin darnos cuenta, oh Dios, estamos también nosotros siendo contaminados, siendo influenciados, y lo que único que tú quieres es que usemos de esa prudencia, de esa sabiduría, Dios del cielo. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en el llamado que tú nos has dado, Señor, y que todo mal esté lejos de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por mis hermanos. Los bendigo una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias por tu tiempo, ¿verdad? Pero son muy necesarias estas enseñanzas, mucho más cuando Dios está fundamentando, porque la iglesia está creciendo y necesita un buen fundamento. Amén.